Bueno, vamos a empezar a grabar desde acá. Esto en el formato A3. Tenemos los agujeros y siempre el rótulo abajo a la derecha. Si ahora nosotros tenemos el A4, la hoja A4 la podemos usar tanto vertical como horizontal, igual que la A3. Bien, si lo usamos vertical, los agujeros van a estar acá, entonces esto va a medir 25, y si la usamos horizontal, los 25 milímetros van a estar acá. ¿Está bien? Esto va a ser 10, 10, 10. Perdón, que me equivoqué. Acá van a estar. ¿Está bien? Si acá están los agujeros, yo el rótulo lo puedo poner o acá o dar vuelta a todo esto, que esto me quede así. Los dos agujeros y el rótulo acá. ¿Está bien? Se usa más esta. ¿Por qué? Porque imagínense que yo acá tengo los anillos de una carpeta y acá tengo la carpeta, ¿no? Yo tengo que ponerme la carpeta como del lado mío con los ganchos acá para poder ver la lámina. ¿Bien? En cambio, de esta forma la carpeta estaría allá y yo estoy acá, en esta parte mirando. Lo que tienen que recordar siempre de esto, ya sea formato A3 o formato A4, que ustedes tienen que el margen dejarlo para hacerle los agujeros y como si tuviéramos que ponerlo todo en una carpeta con ganchos que sea A4 vertical. Entonces, si es una hoja A4, le hacemos los agujeros acá para ponerlo acá. Si es una hoja A3, por ejemplo, ¿bien? Los agujeros se lo ponemos acá porque después esto lo vamos a plegar y esto lo vamos a enganchar acá, ¿bien? En la misma carpeta. Lo mismo que si esto es vertical, si la A3 era vertical, antes habíamos dicho que los agujeros iban acá. ¿Está bien? ¿Para qué? O sea, a los agujeros me refiero con los 25 milímetros, ¿no? Ustedes pueden hacerle o no agujeros. Estos agujeros van a ir acá, ¿por qué? Porque yo los voy a doblar así para arriba y esta lámina va a ir acá, puesta. ¿Está bien? O sea, esto yo lo doblo por acá y esto todo doblado va a ir acá. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos esto de los agujeros? Sí. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa me preguntan, si no. Bien. Este del formato. Ahora, el rótulo también está estandarizado. El rótulo, esperen que busco porque no me acuerdo de memoria. El rótulo es de 51 milímetros por 175. ¿Está bien? Ustedes por ahí con el profe lo hacen de 50, no sé si lo harán de esta medida, pero digamos estandarizado tiene que tener estas dimensiones, ¿está bien? Según las normas. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, una hoja A4, que va a ser la que casi siempre utilicemos, por lo menos este año conmigo van a utilizar A4. 51 de alto. 51, sí. Sí, a ver. Ok. Sí. Cualquier cosa, si no, revisen ahí los apuntes que yo le di, pero sí, es 51 por 175. Puede ser que ustedes lo hagan de 50 con el profe, ¿también? Pero, digamos, según norma es 51. Pero bueno, 50, 51, no pasa nada en el rótulo. Ahora, si esto es un plano que ustedes tienen que presentar en algún lado o algo, sí, háganlo como están, digamos, estandarizadas las normas. Ahora, por ahí el profesor le dice, no, háganlo de 50 y no pasa nada, ¿está bien? Es más, si les queda medio incómodo, lo hacen de 50 y yo tampoco tengo problema. Pero sepan que es de 51. O sea, sepan que existe una norma y que dice que es 51. Entonces, si esta es la hoja, queda poco tiempo. Si esta es la hoja A4, el rótulo iría acá, ¿no? Esto le queda de 175 y acá sería 51. ¿Qué ponen adentro? Eso o cómo ubican todo adentro, eso va a depender del profesor en este caso, ¿está bien?
por ejemplo, no sé si seguirán haciendo el mismo rótulo que antes, pero yo cuando estudié teníamos un rótulo que era parecido a algo así, ¿no? Esto estaba creo que dividido en 3, acá estaba el título, acá Instituto de Honorione, calificación, escala, nombre del profesor, nombre del alumno, y acá fecha, no me acuerdo qué, y acá la lámina, número, tanto. Este es un estilo, ¿bien? Hay muchos estilos de rótulo, lo importante es que tenga determinada información acá, que es la importante. Es decir, por ejemplo, en este caso, el número de lámina. Si es una lámina de, por ejemplo, una casa, bueno, que sea una descripción de propiedad horizontal o propiedad vertical, ¿qué es? ¿Bien? Un título, cuántos metros cuadrados, por ejemplo, si es un plano de una casa. La escala, muy importante, la escala que utilizamos. Acá en nombre del profesor, en vez de ser nombre del profesor, puede ser nombre de la empresa o nombre de los arquitectos, qué sé yo. Nombre del alumno, en vez de nombre del alumno, puede ser de quién hizo el plano, en qué fecha se hizo el plano, si tuvo alguna corrección el plano, etc. Esos son los datos que tienen que figurar en un rótulo, según las normas. Vuelvo a aclarar. En el colegio usamos con estos datos porque son los datos que nos interesan, digamos, tanto a ustedes para guardarlo como para nosotros para corregirlo. Por eso es que le agregamos uno que diga calificación, porque acá va la nota. Profe, Sí, ¿cómo era el tema de la escala? ¿Cómo poníamos el tema de la escala? bien, ahora vamos a ver, es el siguiente tema, la escala. Déjeme terminar un cachito de esto y ahí seguimos con lo de la escala, porque hay escalas de reducción y de ampliación. Bien, entonces nosotros tenemos el rótulo y si nosotros tenemos una hoja así A3, donde acá tenemos el margen para los agujeros, el margen de 10, el otro margen de 10 y acá el otro de 10, ¿está bien? Nosotros el rótulo lo vamos a hacer acá. Acá tengo los agujeros. Entonces acá hice el rótulo y ustedes esto lo doblan acá, en esta línea, o un poquito más corrido, y tiran esto hacia acá, ¿o no? ¿Lo siguen doblando igual? Sí, sí, Sí. Sí, profe, así. Entonces, Claro, así es. si ustedes ven esto como de perfil, a usted le queda una cosa así, ¿no? Sí. Claro. Claro. Bien. sí. ¿Esto para qué se hace? Para que les quede, cuando se termina todo plegado, termina todo en un formato A4, donde acá tienen el doblez, ¿está bien? Y acá el rótulo. ¿Está bien? Todas las hojas, cualquier tamaño de hoja que sea, siempre se va a doblar. Si después quieren fijarse en la norma, está cómo se dobla cada tamaño de hoja, cómo se dobla el A2, cómo se dobla el A1, cómo se dobla el A0, que son hojas gigantescas, para que te termine quedando un formato A4 para encarpetar con el margen para los agujeros de este lado y el rótulo para que quede a simple vista. ¿Está bien? Es por eso que ustedes lo doblan de esta forma, para que quede el rótulo. Entonces vos imagínense que yo tengo acá una carpeta, voy pasando y lo que veo es el rótulo. Ah, esta es la lámina de tal, paso. Esta es la lámina de tal cosa. Esto es, ¿se entiende? Entonces yo necesito ver esta, que es la información, primero, y por ahí acá me quedó un pedazo de pieza, no importa, porque después yo la abro. Si me interesa esta, lo abro. Entonces yo veo la información más importante acá en el rótulo y lo tengo enganchado ahí. Y voy pasando como si fuese una hoja A4. Por eso es que se dobla así. ¿Está? Bien, vamos a seguir con lo de la escala. A ver cuánto queda. Quedan 5 minutos. Después, si se corta, volvemos con el mismo link. Creo que podemos volver. Bien, escalas tenemos, ya sea escalas de reducción, naturales o normales, o de ampliación. Bien. Las de reducción lo que van a hacer es, van a reducir, ¿no? Si yo tengo una pieza muy grande, me lo va a reducir para que yo lo pueda dibujar. Las naturales me van a
me lo van a mantener igual, y la de ampliación lo van a ampliar. Si yo tengo algo muy chiquito en la vida real, me lo amplían para que yo pueda dibujarlo. ¿Bien? Ahora, las naturales van a ser, por ejemplo, 1.1. Ahora les pongo unos ejemplos. Las de ampliación, por ejemplo, puede ser 1.2.1 o 5, ¿no? Y las de, perdón, este era, no, este era al revés. Ahí va. Y de reducción, 1.2 o 1.5, por ejemplo. Entonces, ¿se pone así o se pone 1 sobre 2, por ejemplo? ¿No? Una tipo fracción. Ahora bien, ¿por qué se pone esto así? Porque este número que está acá, o este número que está acá, el primer número, va a ser el número de lo que va a medir en el dibujo. O sea, lo que yo voy a dibujar. ¿Está bien? Y el segundo número, vamos a hacerlo con, a ver, este segundo número de acá, o este de acá, va a ser en lo que mide en la realidad. Lo multiplicás por el segundo nombre, el número, Entonces, el primer número. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, en la realidad mide 2 centímetros, en el dibujo va a valer 1 centímetro. Es decir, va a valer la mitad. ¿Está bien? Si yo hago esta división, me va a quedar 1 dividido 2, me va a dar 0,5. Entonces, ¿yo qué hago? La medida que yo mido en la realidad, por ejemplo, yo agarro y mido 10 centímetros, ¿no? Entonces, mido esto, me mide 10 centímetros. Bueno, yo lo quiero dibujar, entonces, ¿qué hago? Multiplico por 0,5. ¿Está bien? Multiplico por 0,5 y me va a dar 5. ¿Está bien? O sea, 10 por 0,5 me va a dar 5. Entonces, me va a quedar 5 centímetros en el dibujo. ¿Bien? O sea que si yo tenía un fibrón que era de 10 centímetros de largo, en el dibujo me va a quedar la mitad. Por eso lo reduje. ¿Está bien? Siempre se tienen que acordar de esto, de que el primer número es de lo que mide el dibujo y el segundo número de lo que mide la realidad, o digamos, físicamente. ¿Está bien? Después se hace la división y eso te da un número decimal por lo general. O en este caso te da un número entero. Y ese número entero se lo multiplica por eh, ¿cómo es? Por la medida. Por ejemplo, si yo tengo el dibujo que mide 5, ¿está bien? Yo, en vez de multiplicarlo, lo que hago es lo divido por 0,5. O lo que hago es, directamente lo multiplico por 2. ¿Está bien? Lo multiplico por 2 o lo divido por 0,5. Entonces, si yo tengo el dibujo que medía 5, yo quiero saber cuánto vale en la realidad, lo que hago es lo amplío. ¿Está bien? Con las naturales es fácil porque es, digamos, es 1, 1. Entonces, si mide 10, el dibujo va a medir 10. Y con las de ampliación, en la realidad mide 1 centímetro, por ejemplo, o una unidad, y en el dibujo va a valer 2. Entonces, si en la realidad esto es así chiquito, en el dibujo me va a valer el doble. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Importante es que siempre en el dibujo, siempre se va a acotar cotas reales. O sea, por más que en el dibujo, ¿no? Yo esto lo dibujé de 5, porque si yo agarro la regla, agarro y mide 5, yo acá le voy a poner 10. En realidad no así, ¿no? No vamos a acotar así, es un desastre, pero para que se entienda.